Bueno, muy buenos días. Esta es otra versión del podcast Entrevista en Cinculillo, trayendo y visibilizando aún más la realidad de la docencia acá en la Universidad Nacional. Esta vez pues tengo el gusto de hablar con el profe Hamilton y pues nada, profe, muchísimas gracias por estar acá en Cinculillo. Y en lugar de hacerle yo la presentación, pues me gustaría que usted nos cuente quién es usted y un poco cuál es su lugar hoy para contarnos acá. Mi lugar de enunciación. Muchas gracias por la invitación, profe Ivonne, y a los docentes ocasionales, de frente, ante la cámara y Cinculillo. Muchas gracias. Sí, y sin efectos. Hamilton Fuentes es un sujeto vallenato sentipensante que debió migrar o desplazarse a la ciudad de Bogotá en la década de los 90 por ser parte del movimiento estudiantil del Instituto Técnico Industrial Pedro Castro Monsalvo, ISPECAN, y aquí en Bogotá pues primero un año refugiado en Caracas y luego aquí en Bogotá desde el 94, y aquí pues forjé una carrera como periodista autodidacta. No tuve la posibilidad de ir a una universidad pública ni privada, me formé de manera empírica. Luego una universidad me dio un título como comunicador social y periodista, y luego tuve la posibilidad de hacer una maestría aquí en esta universidad en sociología, de donde me dijeron todo el tiempo: vaya para el IECO, ¿usted qué hace aquí? Pero me había presentado al IECO, no había pasado por un tema de documentos, y finalmente terminé haciendo la maestría en sociología. Yo creo que en el fondo soy sociólogo también, socioperiodista, me dijo un profesor del Rosario en alguna oportunidad, y actualmente adelanto estudios en conocimiento y cultura en América Latina, en el Instituto de Pensamiento de América Latina en México. Entonces, eso soy, pero por encima de eso, pues sujeto vallenato sentipensante. Qué bueno, profe, gracias. Y profe, entonces usted ahora es profe en la sede de La Paz. A mí me interesa como conocer cómo es su experiencia como docente ocasional en La Paz y revelar pues todas esas cosas que se han invisibilizado además justamente en las sedes descentralizadas de la Universidad Nacional, que nos concentramos en la discusión acá, pero que pasan muchas cosas. Yo creo que la historia del sujeto histórico y político está atravesado, entonces todas las decisiones que uno va tomando en la vida están relacionadas con lo que le va a uno sucediendo desde la experiencia. En algún momento de la vida me pensé en dejar de ser periodista funcionalista, servil al statu quo, y pensé en una posibilidad en la docencia universitaria como campo desde el cual podría aportar a mi departamento. Cuando uno sale en condición de migrante o desplazado, uno siempre está pensando en el retorno, y hace un tiempo vengo pensando eso. Me presenté en 3 ocasiones a la Universidad Nacional sede de La Paz, la tercera fue la vencida, y ahí estoy desde hace ya 2 años como docente ocasional. Si quieres hablamos de una vez del malestar y del sentir en estos 2 años para que economicemos tiempo, la economía del tiempo, eso. Entonces, en 2 años yo llego en unas condiciones, no las mejores, pero puedo decir que fueron buenas. En punto 7, cátedra punto 7, dedicación de 20 horas semanales con una carga decente. El segundo semestre de 2023 me bajan a cátedra punto 5, me aumentan la carga académica, y bueno, eso ya es un desmejoramiento de las condiciones laborales. Pregunté por qué, nunca se nos dio una explicación, que era que habíamos sido contratados de manera irregular y que ahora sí estaban aplicando la normatividad. Bueno, un grupo de profas, mujeres, reclamaron mejores condiciones. Muchas de ellas ya no están. A veces me pregunto por ellas y quiero pensar que encontraron mejores posibilidades. Pero hay malestar entre ellas. Todo esto nos ha hecho que dialoguemos y pues siento que hay malestar entre ellas.
Siento que allí hubo represión, no se lee así ni se ha dicho de manera oficial, pero yo infiero que allí de alguna manera hubo una manera de silenciamiento, de represión hacia estas profesoras. Habría que entrevistarlas a ellas para ver si lo que ocurrió allí fue realmente represión. El caso es que ya no están. Luego para 2024 me llaman nuevamente, me ofrecen un contrato de 1 mes. Yo, bueno, no estaba haciendo nada y mi interés, como te digo, es aportar a la transformación de la sociedad vallenata, pero no la élite, sino, digamos, que es otra discusión. Y yo acepté, luego me vine a Bogotá, luego me ofrecieron un contrato de 2 meses, cumplí con ese contrato de 2 meses, ese contrato coincidió con el paro de 2024 y allí surgieron unas cosas, ocurrieron unas cosas muy interesantes que más adelante te comentaré, pero luego de ese paro que me vengo a Bogotá, pues, oh sorpresa, me ofrecen un nuevo contrato de 19 días. Entonces, yo digo, pero ¿qué está pasando en la universidad que salimos a defender a las calles, que reclamamos un cambio, que estuvimos en contra del gobierno ilegítimo y de la manera como se eligió a Peña y que exigimos, digamos, transparencia y respeto por la consulta universitaria a través del profesor Leopoldo Múnera? Entonces, ¿dónde quedan esos cambios? Me empiezo a hacer esa serie de preguntas y finalmente el contrato es corregido, no 19 días, sino 29 días, pero no por el sujeto Hamilton Fuentes, docente ocasional, sino por una exigencia de los estudiantes. O sea, los estudiantes exigieron módulos de 4 semanas completos, porque antes de que se fueran a paro vimos 1 semana, entonces ellos exigieron módulos de 4 semanas, es decir, y por eso me ajustan el contrato a 4 semanas, pero ya yo me había comprometido con otras cuestiones en Bogotá y les digo, pues yo puedo ir, dictar el curso 3 semanas, porque tengo ya otros compromisos en Bogotá. Tenía un compromiso con la Facultad de Ciencias Humanas de una publicación de un libro que se va a hacer con ocasión del centenario de Falborda. Entonces eso me obligó, y un taller de periodismo comunitario con adultos mayores, entonces eso me obligó a regresar a Bogotá. Durante ese tiempo solicité una audiencia con las directivas, con las que uno pensaría que serían más asertivas, porque pues estuvieron algunos de ellos en la defensa de la educación pública, en contra de Peña, en favor de Múnera. Entonces uno esperaría como de los colegas receptividad. No fue así, no hubo una escucha oportuna, ni la ha habido. Anulación completa del sujeto docente ocasional, es decir, mire a ver cómo se las arregla usted. No es importante el docente ocasional para la sede de La Paz, no sé si eso ocurra en otras sedes, y eso me obliga a emitir 2 cartas, querella de un docente 1, en donde manifiesto todos estos sentires y malestares. Yo les dejo la carta para que la compartas a través de Cinculillo. A publicar, claro que sí. Considerando que la subjetividad y las emociones y los sentires y los malestares del sujeto deben ser importantes, más que las categorías y los corpus teóricos, entonces decidí hacer una carta desde la subjetividad que no pretende ser la voz de los docentes ocasionales. Este es el sentir y el malestar de Hamilton Fuentes, que coincidencialmente recoge los malestares y los sentires del colectivo de docentes ocasionales. Es otra cosa, pero me represento a mí mismo, no represento a nadie. Esa primera carta recibe una crítica de un profesor donde cuestiona la subjetividad con la que fue escrita la carta. Y
yo hago esa carta pública a través del grupo de docentes de planta y ocasionales. Hay un malestar y este profesor responde con cierto aire de malestar y me pone en comillas simples la palabra subjetividad, lo entiendo como que lo cuestiona. Entonces eso me motiva a emitir una segunda carta que se llama Querella de un docente ocasional 2, en donde con un estudiante de Derecho de la Universidad Popular del Cesar fundamentamos esto en el derecho al trabajo, en derechos legislados desde una visión positivista, pero también desde la jurisprudencia que se ha emitido al respecto, como la Ley 30 en su articulado 74, que habla cómo deben ser contratados los docentes ocasionales, y se fundamenta en un principio que es el principio pro homine. ¿Qué dice este principio pro homine? Hombre, que si hay dos normatividades, dos reglamentaciones, se debe aplicar la que más favorezca al individuo, al sujeto, al ciudadano, para ponerlo en términos del derecho. No se está aplicando el principio pro homine. Nosotros somos contratados, ya te dije, por 17, 29 días, cuando la norma es clara y dice que debemos ser contratados hasta por 12 meses. Nosotros podemos ser contratados perfectamente por 11 meses, que creo que es una de las reclamaciones que hace ASPU en este momento. Entonces, mis subjetividades al parecer valen huevo, entonces por eso me animo a escribir una segunda carta fundamentada con todo el rigor desde la sociología jurídica, la sociología del trabajo y la filosofía del derecho. Entonces, anulación del sujeto. Entonces, el sujeto pensante parece ser que no es importante para esta universidad y deja mucho que pensar que estén pasando esas cosas en este momento cuando salimos a la calle a reclamar cambios. Votamos por el profesor Leopoldo Múnera, defendimos su legítimo derecho en las calles con los estudiantes, que ya lo contaremos más adelante. Profe, para terminar este capítulo, porque vamos a hacer la entrevista siguiente, ¿cómo hay ese cruce, digamos, de las invisibilidades en la Universidad Nacional, por ejemplo, con las y los estudiantes? Usted menciona algo que me parece a mí muy relevante, y es que quienes han acompañado, por ejemplo, sus reflexiones han sido justamente las y los estudiantes, que también tienen sus invisibilidades y sus dificultades, pero que yo creo que son en este momento nuestro cuerpo de apoyo como docentes ocasionales, porque entienden perfectamente las y los estudiantes que esta es una dificultad, digamos, una realidad durísima para los procesos de excelencia en la educación. Claro, esa es una reflexión muy interesante, porque en algún momento yo me pregunto con qué fundamento ético me paro frente a un grupo de estudiantes a hablar de derecho y de derechos humanos y de derecho al trabajo en una sociedad vallenata inmersa en un modelo hacendatario. Digamos, pierdo toda autoridad moral para hablarle a un grupo de estudiantes. Y es en el colectivo de estudiantes, en una parte del colectivo, en donde encuentro eco, o más bien ellos hacen resonancia en mí para tomar ciertas iniciativas. Hay algunas preguntas que yo hago en la Carta 1, de qué bienestar del docente ocasional estamos hablando en este nuevo gobierno universitario, quién escucha nuestros malestares, quién nos representa, nuestra participación en el seminario docente tiene voz y voto realmente. Esas preguntas enlazan con lo que me preguntas, porque si no hay una resonancia, si no hay una escucha, hay un cuerpo de estudiantes con los que uno está forjando, pensándose una mejor sociedad. Ellos también tienen tensiones y tienen conflictos, entonces es cómo las resolvemos. Yo le decía a la representación estudiantil, a los estudiantes Harold y Luis Ravelo, Harold Serpa y Luis Ravelo, les decía, mire, piensen una cosa, cuando ustedes hacen asambleas triestamentarias, ustedes hablan de los malestares de los estudiantes, de los sentires de los docentes de planta, de los malestares de los trabajadores, del sindicato, pero nunca se detienen a pensar en el docente ocasional. Nunca hay un punto dentro de la agenda
en las asambleas que se le dedique a los docentes ocasionales, ni siquiera en el seminario docente. No estamos en ninguna agenda los docentes ocasionales en la sede de La Paz. Entonces esto es muy importante de reflexionar, porque no es el bienestar del docente ocasional, es garantizar procesos de enseñanza o de formación, de enseñanza y aprendizaje para el estudiante, porque si yo estoy mal contratado con unas condiciones no dignas, no decentes, y yo voy y dicto un curso en 4 semanas, me contratan, la resolución a veces le sale a uno el mismo día en el que debe estar en el aula de clase dictando la clase. Me ha pasado, no es en Beleco ni en Telequia, es una subjetividad fundamentada que puedo probar. Entonces, en alguna ocasión me salió la resolución cuando yo debía estar en el aula de clase. Entonces yo te hago unas preguntas: ¿con qué tiempo yo preparo un programa? Si debo dictar un curso de un mes y solamente la resolución sale por ese tiempo, entonces, ¿a qué horas preparo un programa? ¿A qué horas evalúo? ¿A qué horas hago atención primaria de escucha en la medida en que el estudiante necesite atención integral? El sujeto estudiante de la sede de La Paz, el 92% está en estrato 1 y 2, con condiciones de vulnerabilidad, que no es lo mismo ser estudiante estrato 1 y 2 en la sede de La Paz que serlo en Bogotá, es muy distinto. Entonces el sujeto de La Paz tiene muchas dificultades afectivas, emocionales, económicas, para llegar al aula de clase. Entonces la evaluación se hace, si yo aplico una evaluación parametral, donde empiezo por aplicar la asistencia al aula de clase, con inasistencia del 20% superior, pierde, entonces más del 80% estaría perdiendo el curso. Yo tengo que evaluar no desde la parametralidad, yo tengo que evaluar desde la subjetividad del sujeto estudiante con el que estoy construyendo una relación de conocimiento, y eso implica tiempo, eso implica escucha. Uno tiene que ser una escucha primaria del estudiante, porque muchas veces el estudiante no es escuchado ante las instancias de la universidad y necesita del acompañamiento del docente para que ese estudiante sea escuchado en sus subjetividades y desde allí sea evaluado y no pierda y sea promovido, porque si yo rajo a un estudiante, estoy destruyendo los sueños, estoy destruyendo me había demorado, yo soy muy llorón. No, profe. Pero sin culillo, que todo eso quede, sin ediciones, sin maquillajes. Yo soy muy llorón y lloro mucho en el campus con las subjetividades de los estudiantes. Estoy aquí diciendo estas cosas para que las cosas cambien, porque yo defendí las propuestas de Leopoldo Múnera y que quiero que cambien las condiciones en esta universidad. Y profe, para finalizar ahí le adiciono, y no es por el dinero que además nos merecemos de nuestra labor docente, porque la hacemos con excelencia y calidad y no como algunos profes han dicho que es que no nos lo merecemos, pero además le adiciono allí es porque es que merecemos un reconocimiento, porque nuestra labor es completa, como usted lo acaba de señalar, con las y los estudiantes, en dedicación de tiempo y también de nuestra subjetividad y de nuestra emotividad. Profe Hamilton, muchas gracias por esta entrevista sin culillo. Y ya nos vamos a una segunda parte. Muchas gracias por ver, y pues vamos a seguir compartiendo esta problemática sin culillo, sobre todo sin culillo a lo político y con el compromiso por la educación. Muchas gracias.